Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Qué bueno que están con nosotros de nuevo. Estamos gozosos porque estamos presentando, imagínense, todos los procesos, es hermoso de la salvación. ¿Y qué es? ¿Cómo lo podemos interpretar de que Jesús lo hizo por nosotros? Pero más que nada es que nos dice cada paso, cada cosa que Él hizo, Él fue el que lo hizo por nosotros. Nosotros fuimos todo el producto, el propósito, ¿verdad? No cabe duda que somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Y ahora nos trae en esta célula a hablar de la adopción. Para esto es bueno entender qué es la adopción. ¿Te recuerdas, domingo, que hemos platicado acerca del derecho romano? Y tuvimos que escarbar mucho sobre esto, tuvimos de veras que meternos, sobre todo cuando hicimos uno de los libros de nosotros que habla de la soberanía de Dios, se lo recomendamos, ya se nos ha hablado de él, para entender por qué habla Dios de ser adoptados. Tenemos que remitirnos al derecho romano. ¿Sabes, Domingo, que en el derecho griego no aparece exactamente el sentido de adopción? Aparece más en el derecho romano. Y nosotros conocemos mucho más del derecho romano porque en países como en México, aún en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Francia, la base de muchas de sus constituciones, de sus derechos, provienen del derecho romano. Y en el derecho romano, ahí sí está instituido el concepto de la adopción. En el pasado, en el concepto griego, no se podía hablar de esa paternidad, porque era como violar los estatutos de sus dioses. En cambio, en el derecho romano, no. Pero quiero decirte de dónde proviene, y eso nos habla de cómo eran los romanos. Por ejemplo, cuando una persona quería establecer su rango familiar, entonces, para poder sentir que había una unión familiar, aquella persona que quisieran poner como un símbolo de ese núcleo familiar, entonces el patriarca, el padre de la familia, declaraba adoptivo a ese personaje para poder decir que pertenecía a su familia. ¿Pero qué significaba esto? No nomás que le diera un nombre, sino que eran los derechos que podía tener el adoptado, el adoptivo. ¿Qué era ese derecho? El derecho a la herencia. Entonces podían inclusive adoptar a un tribuno, podían adoptar a un personaje, a un filósofo, a un gran pensador, a un gran maestro que haya sido de ellos. Entonces lo declaraban adoptado o adoptivo. Entonces no nomás exhibían el hecho que pertenecía a su familia, ese era el derecho de los adoptantes, pero del adoptado. El adoptado era que podía heredar la herencia de ese tribuno. ¿Como el hijo? Como si fuera el hijo. Pero había un poquito más allá. Porque como esa persona entraba a la familia, lógicamente era pensar que los hijos o el mayor, ¿te acuerdas que era el que administraba la herencia? Entonces se lo podían obstaculizar. Pero entonces al adoptivo se le declaraba más allá. Él tenía la participación de la herencia sin que hubiera ningún puesto, ninguna traba. Ellos gozaban de la herencia automáticamente sin que se les pudiera decir nada en su contra, ni echar en cara nada, porque eran hijos adoptivos. Y de ahí proviene la adopción. Y Pablo parece ser que la conocía muy bien. Bueno, incluso en Gálatas 4, Pablo dice que
en una casa está el esclavo y el hijo, Sí. pero los dos eran iguales sin tener adopción recuperada. En Sí. otras palabras, había un esclavo y había un hijo, pero era a propósito de Dios que no tuviera todavía una posición el hijo, Así es. hasta venido el cumplimiento del tiempo. Sí. Entonces, cuando viene el cumplimiento del tiempo que Dios envía a su hijo para liberar a los que estaban debajo de la condenación, debajo de la ley, y entonces dice, para que ahora reciban un espíritu de adopción con el cual puedan decirle a Dios papito. Y aquel hijito que estaba junto al esclavo no podía decirle a papá pito, Sí. no podía ser papá, hasta que no llegara el que te convertía en un hijo adoptado, Así recuperado, salvado. Nada menos, ¿por qué lo vemos tan patente en el libro de los Gálatas? ¿Recuerdan ustedes la lucha en el libro de los Gálatas? Domingo, tú eres experto en el libro de los Gálatas. por cierto. Bueno, lo que pasa es que ellos primero eran unos paganos, llegó Pablo, ellos estaban en una carne, adorando a sus dioses, haciendo cosas en la carne, y Pablo los lleva al espíritu. Y ahora los hace espirituales, los hace adoptados, los hace enseñados. Y ya cuando ellos entienden todo esto y están basados en su fe, llega Pedro, que Pedro era del antiguo pacto, Pedro era de la circuncisión, y Pedro vino y les cambió la mente, y Pablo dice, ustedes salieron de la carne al espíritu y ahora alguien los fascinó y los trajo del espíritu a la carne. Por eso quiero explicarles lo que significa la adopción. Algo más, lo que Sí. significó lo que ustedes habían ganado, ¿verdad? Claro. Entonces comienza a desarrollar ese tema, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante, y eso va ligado a la fe, va ligado a la gracia, porque es la lucha, ¿verdad? Entre la gracia y la no gracia, ¿verdad? En el libro de los Gálatas. Entonces, desarrolla también otro, es esa libertad en el espíritu. Lo vamos a ver hace un momento. Fíjense lo que dice Gálatas 4:5. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Qué les quiso decir? Para que puedan comprender este versículo. Ustedes estaban ligados, eran esclavos de la ley, porque la ley únicamente hablaba de muerte. Y no se podía hacer nada más. La paga del pecado era muerte. Toda la ley, inclusive la ley que llamamos ley, o le llaman algunos ley moral, tenía la parte punitiva. O sea, si no guardabas el sábado, te mataban. Si tú violabas a tus padres, esa, dijéramos, entrada que tenías con tus padres, la respeto a tus padres, todo lo que tenía que ver con los mandamientos, tenía la parte punitiva, la parte muerte. En cambio, ¿cómo entender que fuiste liberado de esa muerte y que eso te llevó más allá? Entonces dice, teníamos que ser adoptados como hijos. Acuérdense, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Entonces dice, te quita de esa esclavitud, ahora Él paga lo que la ley te condena. Entonces, para poder ver que ya esa ley ya no te va a volver a condenar, entonces fuiste adoptados como hijos. Efesios 1:5 dice, al que dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es lo que dice Romanos 12, que dice que la buena voluntad de Dios, que la conociéramos, ¿verdad? Porque teníamos nosotros que hacerlo racional. Sí es. Y entonces allá en Efesios dice que la voluntad de Dios y buena voluntad es la adopción. La adopción. La adopción. O sea que fíjate, entonces, ¿qué es lo que más que tiene que ver también con la adopción? Seguridad. Y cuando hablamos de seguridad tenemos que ligar al temor. Entonces vamos a desarrollar junto con ustedes, y nos hemos propuesto a Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Tomen nota. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Primeramente lo voy a leer y luego el pastor y yo vamos a opinar. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos adoptivos, entonces herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él ahora seamos glorificados. ¿Qué te parece? Esos versículos, juntos con lo que leímos de Gálatas, está diciendo que el contexto aquí en Romanos 8 es como la culminación, es como extender la revelación que Pablo está dando a conocer ahí. Porque había temor. Había temor a la muerte. Y dice Hebreos capítulo 2 que
que estábamos nosotros por temor a la muerte con una servidumbre por toda la vida, con miedo a la muerte, con miedo a la muerte. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos hace nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios nos enseña que somos sus hijos, nos recuperó, se acabó el miedo. Porque dice Pablo a Timoteo, mira, Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, fortaleza y dominio propio. O sea que ya Dios nos ha dado la seguridad. Y pone a Jesús como el heredero. Y a nosotros con la misma herencia de Jesús. ¿Ese es el sentido de adopción? Sí. O sea, porque ahora puede ser heredero. Sí. Porque el esclavo y el hijo, antes de que Cristo viniera para ser adoptado, eran igual. Así es. La herencia no se disfrutaba. Pero cuando ya vino el que nos libertó. Sí. ¿Tú no crees que el ser humano, y por ejemplo ellos que están entrando al conocimiento de Dios, pueden decir, yo voy a seguir a Cristo, y ese seguir a Cristo, lógicamente el que va a salir ganando pues es Dios, Él tiene el poder, es Cristo, Él es el amo y Señor, el heredero. Pero el Espíritu, ese mismo que libera a Jesús, nos dice a nosotros que ya somos hijos. Y dice, y adoptivos porque son herederos. ¿Y en qué sentido entra el sentido de adopción? ¿En qué camino? ¿En dónde lo podemos contemplar? Dice, y coherederos con Cristo. O sea, sí, no podemos tener temor de la herencia. No podemos tener participación de lo que Dios hizo en el cielo y nos sentó a la derecha del Padre. No, ¿por qué nos podrá apartar de ese amor? Dice Romanos 8. Porque nos hizo adoptivos, es decir, nos garantizó la herencia de tal manera que somos coherederos de Cristo. Y lo interesante es que Cristo no fue adoptado. Lo interesante es que Cristo nació como hijo de Dios. Exactamente. Y Él tenía todo el derecho a tener la herencia. Exactamente, todo. a tener toda la herencia. Y nosotros destituidos de la gloria. Entonces podemos tener temor de no tener nada. Claro, pero como Jesús era el dueño, y Él fue el creador de todo. Él fue el creador de todo. Y entonces ahora nos dice a nosotros el Espíritu, mira, yo te adopté, ahora tú participas de lo mismo de mi hijo Jesús. De lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se va a perder esa herencia ahora? Sí se puede perder. A ver. Aquí. En la mente. ¿En dónde? Si yo trato de seguir en el cuerpo, entonces en la carne, entonces por eso está Gálatas. Caes de la gracia. Entonces caigo de la gracia. Sufres ¿verdad? en vano. Sufro en vano. ¿Por qué? Porque la carne, el cuerpo está ¿qué? Muerto por causa del pecado. ¿Más qué? La justicia. Más el espíritu vive por causa de la justicia con mayúscula. Ahí está. Entonces, ahora sí, juntamente estoy con Cristo crucificado. Porque el espíritu le habla ¿a dónde? A mi espíritu. De que somos herederos. El espíritu no le habla a la carne. No le habla. Porque está muerta por el pecado. Pero el espíritu de adopción es el resucitado. Ajá, exactamente. Es el que dice Pablo, estando muertos en delitos y pecados. Mira bien. Sí. Entonces es posicional. Quiere decir que le podemos decir a ellos, si tú tomas la posición de ese resurgimiento, nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Que te lo dio Dios en la cruz, entonces te paras arriba del carro de la adopción. Entonces tu actitud, tu seguridad va a ser como hijo, ¿cuál? ¿Adoptivo o destituido? No, adoptivo. Adoptivo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero el espíritu le habló a otro espíritu, al espíritu, de que eres ahora hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces eres heredero y coheredero. O sea, te rectifica lo que significa la adopción. Ahora hay una si cosa, sigues en la carne. Sí, hay una cosa ahí interesante cuando estabas hablando del derecho romano. Cualquiera no podía adoptar a cualquiera. O sea, si tú adoptabas sin tener peculio, o sea, sí, que tuvieras un fondo económico para poder sostener a ese adoptado, no te daba el derecho a tenerlo. No. Así que el que te adoptó lo tiene todo, es el dueño del universo. Sí. ¿Te imaginas qué nos va a faltar? Así es. Por eso cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está hablando ahí de todas las carencias, de todo el sufrimiento, de todas las cosas esas que había que pasar. Exactamente. Entonces ahora podemos pasarla porque ya estamos... Y eso es evangelio. Pero sin embargo, si nos unimos al sentir que hubo los Gálatas que fallaron, que estaban fallando, ¿verdad? Entonces hazte de cuenta que nos quitamos, si posicionalmente dejamos a un lado esa adopción, siendo para qué la hacemos a un lado si ya nos fue conferida. Entonces esa adopción la tenemos y decimos, no, es que soy hijo y si hijo soy heredero. Entonces estoy oyendo al Espíritu. ¿Sí? Ahora, no habrá la posibilidad de que se repita el caso del hijo pródigo con su hermano y el papá. Porque ambos vivían en la misma casa, sí. El padre era dueño de todo, y el hijo pródigo le dijo, yo quiero que me des mi parte. Y Dios, dice la Biblia, le dio a los dos, sí. Para que el otro no diga nada. Sí.
Pero uno, el que llamamos pródigo, se fue y lo gastó. Y lo gastó, lo desperdició. Ajá, y andaba por allá tirado. Como si no fuera hijo. Y como si no fuera hijo. Y la comida, porque era un puerquero, lo mandaron a cuidar los puercos. Sí. Y deseaba comer la comida de los puercos y no podía. Así es. Y se acordó que en la casa de su papá había de todo. En la casa de su padre, ¿verdad? Ajá. Se acordó de la paternidad. Ajá. Ahora, cuando hijo le cambia el calzado, ahí puede entender que le había restituido como hijo. No tanto, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa hace Y con la él? ropa, La ropa todavía, pero No había autoridad. todavía no le daba la autoridad, pero ¿cuándo le da la autoridad? Cuando él pone el anillo. Cuando le pone el anillo. Se lo dio todo. Y el otro hijo podía tener el anillo, nunca lo usó. Podía tener la ropa, nunca lo usó. Zapatos los tenía ya. Ajá. Él tenía zapatos, él tenía ropa, pero no tenía el anillo. No. El padre no le había dado el anillo. No, exactamente, no tenía el anillo, no tenía No tenía el exactamente. anillo. O tenía nomás la suya, la parte suya. Ajá. Pero al otro hijo, al darle el anillo, le dio la herencia, no de él, porque él ya había desperdiciado, le dio la herencia del padre, la máxima herencia. Y se lo dio en un sentido, en cumplimiento físico, dándole el anillo para firmar. Ahora era hijo, vamos diciendo que aparte de hijo, con eso lo estaba adoptando. Le había dado el anillo familiar. Es lo mismo que significaba la adopción. Es como a otro darle el anillo familiar. Eso es como si pudiera, ¿no? Porque algunos teólogos lo dicen, otros están en el intermedio, ¿no? Que no se definen, pero puede ser que se aplique a Adán y Eva. Porque ellos tenían todo, y comían de todo, tenían allí el paraíso, tenían a Dios con ellos, y un día decidieron irse para una provincia apartada. Corta esa paternidad, Sí, de la cierta cortaron, manera. la cortaron. Dice, le puso hasta aquí, dice, al árbol de la vida. Y los dejó que caminan bajo el conocimiento del bien y el mal. Entonces les dijo, vayan a aprender qué significa ser hijos. Entonces van a tener que aprender y tener que pedir, porque un día se quite esa pared. Entonces entramos en un periodo de entrenamiento. Prueba de ello dices, de aquí en adelante tú vas a tener el trabajo con el sudor de tu frente, señor. y tú vas a aprender porque vas a tener tu parto con dolor. Y nos llevó a un entrenamiento para poder decir, tenemos que ir y poder decir, necesito ser otra vez tu hijo. Entonces, en eso se ofreció Jesús. Es decir, en eso ofreció lo que realmente hizo Dios, que iba a venir ese Salvador. Dios con toda su autoridad y su soberanía fue el que los creó. Sí. Y fue el que puso su imagen en ellos. O sea, que Dios sacó de él y la puso ahí, que es la gloria de Dios. Que es Dios mismo compartido. Dios compartido, mi imagen y semejanza. Y el mismo Dios que lo sacó del Edén, por haber desobedecido en la carne lo que hicieron. Irse por el árbol del conocimiento del bien y el mal es un concepto. Es decir, lo que hicieron fue desobedecer, es decir, dejar a un lado esa paternidad. ¿Qué entrenamiento? ¿Qué entrenamiento? Eso es, dejar a un lado la paternidad y se fueron por la propia justicia, de podernos ellos decidir el bien y el mal. Quiere decir que no estaban buscando la justicia de Dios, sino la justicia propia. Y Moisés está diciendo que había un camino al árbol de la vida. Y había una puerta de Edén. Y todo eso se clausuró. Se clausuró. Incluso, hasta que viene la puerta en el capítulo 10 del libro de Juan que dice... Imagínate, yo soy la puerta. Aleluya. Sí. Y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Bendito sea Jesús, hermano. Alabado sea Dios. ¿Eh? Que aquellos pródigos nos transmitieron el pecado y la muerte, pero vino uno que nos quitó la muerte y el pecado. Y nos dio la adopción, nos puso el anillo para firmar con su herencia, todo lo que es, ¿verdad?, la riqueza de su reino. Esto es lo que hemos aprendido el día de hoy y lo que queremos darte de veras con todo nuestro corazón. Y algo más, queremos orar en el Espíritu por ti, nuestro Dios y nuestro Padre. Nosotros todavía no tenemos la seguridad ni todo el conocimiento de quién está atrás de esta célula, quién nos está viendo, dónde va a llegar. Pero estamos sembrando por tu autoridad, y con tu autoridad les decimos, sean bendecidos. Son declarados por Dios, por el Espíritu, hijos adoptivos. Y si no lo saben, ahora ya lo saben, mi Dios. Y quiero que tú los hagas patente y que los des a conocer, que tú esparzas estas células como las hojas del otoño. Bendice al pastor, su ministerio. Bendice nuestro ministerio, Señor, tantos años, que dé un resultado que nosotros podemos soñar, y tú lo haces por todos nosotros. Bendice a los que nos están escuchando, su familia, sus recursos, todo su alcance, sus sueños. Señor, toma poder sobre ellos, y que ellos, Señor, se gocen de ser tus hijos adoptados. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente.